Bienvenidos. Los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, de la carrera de Comunicación Social, estamos realizando un proyecto llamado El Quinto Elemento, donde la idea principal es poder acercarle a ustedes distintos testimonios de diversos especialistas conocedores de la situación de Río Negro y Neuquén en cuanto a la problemática ambiental. Durante la tarde de hoy vamos a charlar con Juan Manuel Girini. Él es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es miembro del equipo técnico de la Reserva Natural Urbana Quiquel-Lil. Buenas tardes, Juan Manuel. En primer lugar, queríamos consultarte o que nos cuentes un poco cuál es la labor que desempeñas. Bueno, buenas tardes, Patricia, Viviana, buenas tardes a todos, a todas. Yo actualmente trabajo como técnico en la Reserva Natural Urbana Quiquel-Lil, como decía bien Viviana, y por mi formación yo soy biólogo y con una especialización que hice después de recibirme, yo me dedico fundamentalmente a hacer relevamientos de biodiversidad, diagnósticos de problemáticas socioambientales. Evalúo también las interacciones entre el ser humano y la naturaleza, si hacemos una dicotomía entre estos dos mundos, ¿no? Y asesoro al Ejecutivo Municipal, fundamentalmente, con políticas públicas y cosas que tienen que ver con el medio ambiente, no solo en la reserva, sino también en el pueblo. Así que bueno, hoy en día, actualmente, ese es mi trabajo. Buenísimo. Sabes que, bueno, nos estabas contando que sabes mucho sobre esto del medio ambiente y todas las situaciones que se están dando con él. Y queremos saber, ¿no? Que lo digas así resumidamente, para que, bueno, sabemos que no todo el mundo tiene estos conocimientos. ¿Cómo crees tú que afecta el cambio climático actualmente en nuestra zona? ¿Cómo está afectando? Bien, muy resumidamente, el cambio climático podría llegar a definirse como los cambios que se han estado dando en la atmósfera y en los fenómenos climáticos y meteorológicos desde la era preindustrial, podríamos decir, ¿no? Generalmente se dice desde 1850 hasta el presente. Eso es lo que sería el cambio climático, y el ser humano parecería ser uno de los agentes, uno de los actores que está impulsando con sus actividades este cambio. En nuestra región, podríamos decir el norte de la Patagonia y de la Patagonia andina fundamentalmente, los cambios ambientales, los cambios climáticos que se están observando tienen obviamente mucha relación con el calentamiento global, o sea, el aumento de la temperatura, pero esos aumentos de temperatura en esta parte, en Neuquén y en el Alto Valle, se manifiestan como sequías prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, desertificación. Esas son básicamente las principales manifestaciones. Acá, más del lado de la cordillera, yo trabajo acá en la reserva, una reserva que está en Aluminé, que está en Neuquén, pero más pegado a la cordillera. También se están observando inviernos con menos precipitaciones, no tan fríos, más cálidos. Está cambiando también un poco el régimen de precipitaciones. Nosotros teníamos muchas lluvias en otoño y en invierno, y muchas nevadas en invierno, y ahora tenemos otoños prácticamente sin lluvia y las primaveras un poco más lluviosas. Así que esto podríamos decir que es el cambio climático acá en la zona. Claro, también como está pasando, por ejemplo, nosotras que somos de Neuquén Capital, también vemos que el invierno está cada vez más caliente, cada vez nos decimos, ¿cómo estará el verano? Es apenas, no sé, octubre y pensamos que en febrero vamos a morir cocinados. Totalmente, sí, ni que hablar. Los veranos son tremendos. Acá en la parte de la cordillera, si nieva poco en invierno, suele ser una preocupación porque las nieves que están en la montaña y proveen de agua de deshielo a nuestros ríos y lagos,
Bueno, esas nieves se descongelan muy rápido, en primavera generalmente, y los veranos son muy secos y muy calurosos, como bien vos decís. Yo me Claro, imagino lo que debe ser en Neuquén capital, el calor. Hay que agregar a esto que las ciudades suelen ser lugares más cálidos que los alrededores, que los lugares más naturales, digamos. Eh, y me imagino, debe ser tremendo. El aire acondicionado debe para los estar que a tienen pleno. aire acondicionado. Sí, Como Juan decías, Manuel, perdón, no, nada más quería acotar ahí que, por ejemplo, decías lo de cuando se descongelan los glaciares y todo eso, eso también afecta mucho, por ejemplo, en la parte del Chocón, cuando, por ejemplo, yo fui el verano pasado y estaba muy bajita el agua, estaba casi que no había dónde bañarse, por decirlo así. tremendo. Sí, de hecho, es una de las cosas que está poniendo de manifiesto el cambio climático, es cómo está todo interrelacionado, cómo a veces las jurisdicciones, ¿no?, estatales, podríamos decir, de distintos departamentos, distintas provincias, distintos países, distintas, qué sé yo, regiones que manejan un mismo idioma, podríamos decir, todo eso está muy interconectado y esas fronteras que nosotros solemos establecer para organizarnos geopolíticamente terminan siendo un poco absurdas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo resolvemos cosas que están pasando en el Chocón, haciendo acciones, tomando medidas de mitigación en la cordillera, ¿no? Esto es uno de los desafíos que tienen los políticos y en realidad no necesariamente los funcionarios, todos los ciudadanos que tenemos que pensar creativamente cómo empezamos a adaptarnos a este nuevo clima que se viene. Así que me imagino cómo estará el Chocón ahora con la poca nieve que hay de este lado. Juan Manuel, volviendo un poco a lo que habíamos hablado fuera de línea o fuera de grabación, me gustaría que charlemos un poco sobre el fuego, los incendios forestales y cuáles crees que son los factores que permiten que todos los veranos estemos luchando contra los incendios. Bueno, ahí, primero que nada, obvio que hay un factor humano. Detrás de muchos de los incendios que tenemos en la Patagonia y en el resto del país están los intereses inmobiliarios, a veces en campos donde, qué sé yo, se quiere regenerar la vegetación y las pasturas para el ganado, a veces se hacen quemas controladas, pero últimamente vienen bastante descontroladas las quemas. Bueno, hay una cuestión especulativa que obviamente que propicia muchísimo los incendios, los genera caprichosamente, podríamos decir, ¿no? Y todo a base de la lógica de mercado costo-beneficio que deja totalmente fuera de lugar a la naturaleza y es muy cortoplacista y especulativa, ¿no? Así que bueno, malísimo. Pero otro de los factores y que está relacionado con de alguna forma la razón por la que ustedes me convocan es el cambio climático, ¿no? El calentamiento global viene muy asociado en ciertas regiones al aumento de temperaturas, eso ya es un factor que influye en la generación de incendios. Las sequías, eso es tremendo, cómo se aumentan las probabilidades de incendio cuando está muy seco todo, y las tormentas eléctricas, que esto también puede estar muy relacionado con el cambio climático. Si hay temperaturas altas, se suelen generar un tipo de nubes que se llaman cúmulos nimbus, que suelen estar asociadas a descargas eléctricas, relámpagos, bueno, y todo eso. Y esos fenómenos meteorológicos generan incendios también de forma natural, entre comillas. El ser humano, viéndolo desde esta perspectiva tan interrelacionada, el ser humano, al influir en el cambio climático, también estaría influyendo en estas tormentas que generan relámpagos e incendios naturales, ¿no? Entre comillas. Así que bueno, ese es más o menos el conjunto de factores que yo veo como influyendo
en estos incendios. Nosotros acá en Aluminé no tenemos grandes masas forestales, estamos en una zona medio ecotonal entre los bosques patagónicos y la estepa, pero sí se han plantado muchísimos árboles exóticos, sobre todo pino, y las plantaciones de pino suelen ser lugares donde se generan incendios, y eso obviamente arrasa con todo, ¿no? Además de quemarse parte de las plantaciones, se queman también lugares donde hay otro tipo de vegetación, estepas, parches de bosque, a veces hay bosque de araucaria, que es una especie amenazada. Así que bueno, el ser humano metido en todo, ¿no? Arruinando muchas cosas, por decirlo así. Arruinando, pero puede salvar todavía, hace cosas Pues, muy buenas. Por suerte tenemos algo, todavía hay algo positivo y hay esperanza totalmente. totalmente. Bueno, nos estabas diciendo que la parte de allí de Aluminé no es tanto de incendios forestales, pero ¿qué tipos de incendios dirías que se producen con mayor frecuencia en la zona? Los que, digamos, hay muchos tipos de incendios, los forestales, también los que se producen por rayos, estabas diciendo, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, no, bueno, la verdad que la estadística no la tendría. Es un tema que yo por ahí conozco, nomás porque uno, bueno, lee y conversa mucho con los bomberos que hay acá en el departamento. Trabajamos mucho sobre todo con bomberos voluntarios y con los bomberos de provincia, las brigadas de bomberos de acá de la provincia. Y los incendios intencionales es sorprendente cómo de alguna forma están aumentando la frecuencia general que tienen los incendios, ¿no? Es decir, son incendios que podrían evitarse. En general, el fuego y los incendios en cualquier ambiente, incluyendo los bosques, son un fenómeno natural que ayuda a la regeneración de la vegetación, forman parte de los ciclos naturales que tienen esos ecosistemas recontra complejos, ¿no? Pero el ser humano ha notablemente aumentado la frecuencia de estos incendios. Ya por lo menos desde el momento en el que hay registro del ser humano acá en el norte de la Patagonia, esto es antes de que hayan llegado los conquistadores europeos, ya se ve en los anillos de crecimiento de las araucarias, que hay araucarias de 1000 y pico de años de edad, se puede ver en esos anillos las marcas que dejan los incendios y cómo en el momento en el que llegan los conquistadores, esos incendios empiezan a aumentar, ¿no? Entonces, el ser humano evidentemente interviene de forma intencional, podríamos decir. Vieron que los incendios, dentro de los incendios que se llaman intencionales, una gran cantidad de esos incendios son accidentales en realidad, porque tienen mucho que ver con la negligencia que tienen las personas, ¿no? A veces se apaga mal un fogón en un lago, o se hace un fuego en un lugar que no está habilitado a hacer fuego, o se tira un cigarrillo desde la ventana del auto cuando uno va andando en la ruta o en un camino, y todas esas cosas son evitables y por eso también se les llaman intencionales. Así que bueno, hay una gran cantidad de incendios de ese tipo. Yo, incendios así por relámpago, sé que hay muchos que se dan muchos en la zona de Villa Pegüeña, que hay una gran cantidad de superficie cubierta por bosques de araucaria. Las araucarias suelen recibir, por el fenómeno, ¿no?, de las descargas eléctricas, suelen recibir relámpagos y a veces se prenden fuego, ¿no? Entonces, es un tipo también de incendio natural que se produce. Yo no sé si hay otra forma en la que se generen incendios naturales, tendría que ponerme a pensar, pero dentro de los incendios naturales son los relámpagos los que generan ese tipo de incendio, y después, bueno, los incendios intencionales por todas esas acciones negligentes que hacemos las personas. Claro. Nosotros habíamos charlado con el jefe del SPLIF y nos estaba diciendo que justamente eso es lo que más provocó incendios el verano pasado. La negligencia de las personas. ¿Eso, los incendios intencionales? Mirá vos. Sí, y también, accidentales, vamos a decirlo así. Y una bombero de acá de General Roca
nos contó también el drama que se vive con el tema de los barrios privados y la quema de chacras para poder lotear. Oh. La quema de chacras, ¿son chacras que están abandonadas, la gente las Sí, ha que vendido o se queman con la gente adentro? que dejaron de ser productivas, entonces los dueños deciden quemarlas para poder lotearlas. Mm, qué fenómeno, ¿eh? Qué Sí, sí, fenómeno. datos muy, Las, muy... las complejidades humanas son tremendas. Uno quiere tanto a esta especie, pero a veces decís, ¿por qué tiene que hacer esto? Es Sí, muy porque eso lamentable. Sí, es muy interesante igual analizarlo ahí, porque hay muchos fenómenos que están, digamos, a otra escala, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones económicas que no facilitan la vida de un chacarero y que impulsan las movidas inmobiliarias, que son lamentables. Buena parte del cambio climático está relacionado con la pérdida de superficies que de alguna forma regulan el clima o mitigan el cambio climático porque secuestran gases de efecto invernadero, secuestran dióxido de carbono. Bueno, es muy lamentable que esas superficies, ¿no?, que ofrecen tantos servicios de ecosistema para el ser humano, que nos dan tantos beneficios, se estén convirtiendo básicamente en asfalto, en hormigón, y todo para que esta población que se está desmadrando de personas pueda tener donde vivir. Entonces es muy complejo, ¿no? A veces estas movidas inmobiliarias están asociadas a emprendimientos inmobiliarios, a movidas que no tienen que ver con el crecimiento de la población de personas, sino con la especulación simplemente, tener lugares, qué sé yo, barrios privados o cosas que no tienen mucho que ver con necesidades absolutamente básicas, ¿no? Sino con otras cuestiones, bueno, y eso es muy, muy lamentable. Así que bueno, muy complejo lo que se está viendo ahí en esa zona. Totalmente. Para continuar y volver retomando un poco lo que estábamos hablando, me gustaría que nos cuentes un poco cómo funciona la reserva en la que trabajás y cuál es la relevancia a nivel ambiental que la reserva tiene. Buenísimo. La reserva tiene entre unas 250 y unas 300 hectáreas más o menos. Es una reserva urbana relativamente grande, podríamos decir. Generalmente no son tan grandes este tipo de áreas protegidas que están pegadas a los centros urbanos, ¿no? Por eso se llaman reservas naturales urbanas. En nuestro caso, esta reserva tiene como principal ecosistema una meseta con paredones de basalto, que básicamente está cubierta por una estepa de neneo, más o menos para que se den una idea, ¿no? Y hay algunos pequeños parches de vegetación arbustiva y arbórea, como pueden ser bosquetes de radal, de ciprés, son muy contados, pero están ahí en determinados lugares. También hay unos bosquecitos que se están regenerando de maitén. Y en buena parte de esta reserva también hay grandes sectores invadidos por rosa mosqueta y una gran cantidad de superficie con plantaciones de pino, ¿no? Más o menos para que se den una idea de cómo es el ecosistema y cómo es el paisaje. La biodiversidad que alberga la reserva es bien representativa de este tipo de ambiente, estepas arbustivas de neneo y, bueno, matorrales también de chacay, que es otro que se da, y fauna típica de los paredones de basalto, ¿no? Aves, algunos mamíferos. Tenemos dentro de las aves más características está el águila mora y el aguilucho común que se llama, ñanco le dicen acá en la zona, y dentro de los mamíferos el más característico es el chinchillón. Por empezar, hablando de la relevancia ambiental que tiene el cerro, este tipo de lugares ofrece como si fuera una ventana a la biodiversidad típica del norte de la Patagonia andina, de esta zona de cotono entre el bosque y la estepa, ¿no? En términos educativos, es importantísimo que la población
conozca esto, ¿no? Para poder cuidarlo. Pero, a su vez, la gente se inspira. La naturaleza genera experiencias psicológicas, físicas, que tienen que ver con la contemplación, con el estímulo o la inspiración artística, científica. Bueno, y eso es el primer servicio que se destaca y que mucha gente reconoce. Otra de las importancias que tienen los ambientes naturales en general, pero la reserva que nosotros tenemos en particular, es el de las oportunidades para hacer actividades deportivas, sobre todo trekking, pero también hay gente que hace running y sale a correr por los senderos de la reserva. Así que bueno, ahí ya hay dos servicios de ecosistema, dos beneficios así importantes que le ofrece a la comunidad. Después hay una serie de beneficios que son un poco más invisibles, pero que son importantes a la hora de entender estas dinámicas climáticas y el ciclo del agua. Y es que este tipo de montañas, por cómo es su geología, con paredes de basalto en la parte superior y sedimentos en la parte inferior, bueno, son reservorios de agua, funcionan como esponjas y largan el agua muy de a poco. Como están cubiertas de vegetación, ese agua no se evapora rápidamente, sino que puede ser captada por el suelo y queda reservada en el interior del cerro, y ese agua va surgiendo por vertientes y la va alargando, van corriendo hasta llegar hasta el río, ¿no? Así que podríamos decir que ese es otro beneficio, la regulación del agua, de la cantidad de agua. Buena parte de estos ambientes también filtran el agua. La reserva de Quilquelil tiene el cerro en la parte superior, pero debajo está al nivel del pueblo y en un nivel inferior todavía está el río Arminé. El agua que baja del cerro pasa por los barrios, muchos de esos barrios no tienen servicio de cloaca, así que tienen pozo ciego, y el agua de la napa freática se contamina. Si no estuviera la vegetación, los sedimentos, si no estuvieran esos ecosistemas que muchas veces se convierten en grandes mallines, ese agua correría toda podrida con aguas residuales por la superficie o afloraría inmediatamente debajo, y eso, bueno, es un perjuicio, ¿no? A veces los olores, ni que hablar si hay algún tipo de patógeno, de bacteria, como puede ser la Escherichia coli. Entonces, bueno, ese es otro de los servicios. Uno podría seguir ahondando, pero en general esos son los principales beneficios, ¿no?, que encontramos, los principales. Y es relativamente nueva la reserva, ¿no? Sí, se creó formalmente, se creó el año pasado por una ordenanza municipal. Fue un trabajo tremendo poder formalizar la existencia de esta reserva, porque había algo de resistencia en el pueblo estaba creciendo. Más o menos para contextualizar, hay una estancia de una familia acá que se expropió hace mucho tiempo, en la década del 80. Esa estancia tenía un casco muy bonito que hoy en día funciona como un museo municipal, y esa estancia tenía a este cerro, el cerro Quilquelil, en la parte más superior, ¿no? El pueblo, al expropiarse esto, parte de todas esas tierras se reservaron, se fueron cuidando, y a medida que el pueblo fue creciendo, empezó a crecer y a crecer hacia esa zona, ofreciendo fundamentalmente lotes sociales, ¿no? Creció muchísimo y llegó a la base del cerro, y bueno, mucha gente del pueblo no conocía de primera mano ese lugar, así que existía en la imaginación de la comunidad que el pueblo podía crecer infinitamente hacia este cerro, ¿no? Pero bueno, además de que el patrimonio es valiosísimo, hay un montón de cosas para cuidar, para mostrar, un montón de cosas, de beneficios que nos ofrece el cerro. No era el lugar apto para que el pueblo siguiera creciendo.
Así que bueno, hubo que hacer una militancia, mucha educación ambiental, hubo que discutir mucho con los políticos para que se empiece a pensar cómo redirigir el crecimiento del pueblo. Se aprendieron muchísimas cosas, hubo muchísimas discusiones, y la ordenanza que crea formalmente la reserva termina saliendo el 15 de diciembre del año pasado. Así que es una reserva muy, muy joven. Bueno, la verdad es que suena maravilloso, suena muy lindo, o no sé si es la forma en Tienen que que tú lo venir. estás explicando, sí, suena, no sé, de película, por decirlo así. Y Sí, es bueno, muy bonito. nos habías comentado, ¿no?, que tú también impartes, si no me equivoco, clases sobre políticas públicas, ¿no?, para prevenir todo este tipo de cosas. Y nosotros, viste que nuestro proyecto se centra más que todo en el fuego, por decirlo así. Y nosotros nos estábamos Sí. preguntando si allí en la reserva implementan políticas públicas para prevenir este tipo de incendios, o cualquier tipo de incendios realmente. Sí, ahí desde el equipo de Quilquelil, nosotros hemos estado muy preocupados. Este año ha sido muy seco el invierno, y una de las principales cosas que hemos estado articulando con otras instituciones es el tema de si no se puede prevenir el incendio, supongamos, en realidad si la gente comete alguna imprudencia o cae un relámpago o pasa algo y el incendio ocurre, tener la posibilidad de que hayan accesos y hayan lugares para que los bomberos puedan actuar rápidamente y así apagar esos incendios. Yo fundamentalmente ahí no soy el principal actor, no soy el protagonista. Hay otros miembros del equipo que han estado trabajando muy fuertemente en eso, y justo esta semana tuvimos un encuentro con los bomberos voluntarios de Aluminé para poder ejercitar todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios, para charlar en parte con este tema de los incendios. Eso por un lado. Pero además desde Quilquelil nosotros, bueno, trabajamos muchísimo y bastante con las redes sociales, y han habido también eventos en los que hemos tenido la oportunidad de participar, y hay intentamos, ¿no?, hacer mucha difusión, mucha sensibilización y mucha concientización sobre problemas en general. Este año hicimos bastante foco en el tema de los incendios, así que además de trabajar con otras instituciones, está este tema de la educación ambiental, ¿no? Fundamentalmente, esas dos han sido las acciones que hemos hecho desde Quilquelil. Juan Manuel, volviendo un poco al tema de los incendios que vos me comentabas antes, o que nos comentabas antes, leyendo un poco sobre tu tarea, encontramos que han hecho, creo que en el mes de mayo, una reforestación, una restauración ecológica donde se plantaron pinos y demás. Y entonces quería consultarte, ¿cuál es la importancia que le das vos a realizar este tipo de trabajos? Bien, fue esa restauración, en realidad formaba parte de un proyecto más grande, ¿no?, de restauración ecológica. Es realmente complejo restaurar ecosistemas pensando en lo que era antes, ¿no? Y intentando dirigir el cambio en un sentido, ayudando. O sea, el ser humano puede generar beneficios para la naturaleza si hace estas cosas, ¿no?, a conciencia. Nosotros en aquella ocasión no fue pinos lo que plantamos, sino cipreses. Fueron 150 cipreses de cordillera. Esa es una especie nativa de muy lento crecimiento, tienen una elevadísima mortandad cuando son renovables. Y bueno, plantamos 150, muchos de esos le están pasando muy mal con la sequía de esos plantines, pero podemos decir que, bueno, fue una actividad inicial y tuvo en primer lugar, bueno, la trascendencia, la importancia que tiene plantar un árbol en este momento de la humanidad y del planeta. Los árboles son importantísimos, ¿no?, porque realmente tienen una función relevante en la regulación del clima, secuestran el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, lo convierten en madera y lo almacenan. Obviamente que si cortamos un árbol y después lo quemamos como leña, esa función fue como al cohete, ¿no? Podríamos decir que no sirvió de mucho y se convirtió, ese dióxido de carbono fue en unos minutos o en poco tiempo fue liberado de vuelta a la atmósfera.
Estos árboles que tardan bastante en crecer capturan este dióxido de carbono y lo secuestran. Es un gas de efecto invernadero, así que si ese gas ese elemento está dando vuelta en el aire, está dando vuelta en la atmósfera, bueno, eso genera más efecto invernadero, más calentamiento. El tema de la plantación de un árbol tiene como una cuestión muy romántica en sí. Ahí estaban las recomendaciones del Incucay, creo que decían tener un hijo, no, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, hay un libro que no recuerdo, creo que se llama El hombre que plantaba árboles, que realmente aquella persona que planta un árbol y posiblemente no pueda llegar a disfrutar de la sombra y de los frutos de ese árbol, realmente ha entendido algo que es muy difícil de escribir con palabras y que tiene que ver con una cuestión simbólica, ¿no? Tiene que ver con hacer una contribución a la humanidad y a las futuras generaciones. Ahí ya hay algo que es trascendental, que tiene que ver con la huella que nosotros dejamos en nuestro paso por esta vida, ¿no? Y nosotros en este caso, para agregar a la actividad que nosotros hicimos, intentamos involucrar a la comunidad y hicimos así como una campaña, una convocatoria para pedir donaciones y poder comprar estos cipreses. Y participó muchísima gente. No, como estábamos en plena pandemia y había todavía medidas de restricción, no pudimos plantar los cipreses de forma así bien comunitaria y multitudinaria, pero sí mucha gente se prendió, se enganchó, ofreció plata para poder comprar estos. Compramos 150 cipreses, cada ciprés creo que estaba a 300 pesos, y había gente que donaba plata para varios cipreses. En un principio queríamos plantar 100, pero bueno, pudimos comprar 150. Y la verdad que bueno, eso forma parte también de esa semilla que uno va a plantar, una semilla así en términos metafóricos, ¿no? De generar ese compromiso por ahí con la naturaleza y involucrarnos, empezar a involucrarnos en las cosas que pasan en nuestro entorno natural. Juan Manuel, en relación a todo lo que hablamos durante lo que duró esta entrevista, te quería hacer la consulta de qué importancia crees que tiene educar con respecto al cambio climático y a los efectos y las consecuencias que produce. ¿Crees que es importante educar? ¿De qué manera se puede realizar? Son preguntas complejas. Yo, miren, tengo dos cosas, perdón, estamos grabando, esto va a quedar en la entrevista. Por un lado, si bien yo estudié ecología, tengo como un espíritu más humanista, más filosófico, así que con alguna pregunta y algún planteo a mí se me abre un universo de posibilidades y tiendo a complejizar todo. Entonces, bueno, puede ser que buena parte de la entrevista haya tenido este enfoque. Pero además, la ecología en sí, en un sentido amplio, es una forma de pensar la realidad, complejizando todo, viendo las interacciones entre todas las cosas, ¿no? Así que al espíritu crítico de la filosofía se suma este espíritu o esta mentalidad ecológica. La pregunta es muy buena. Yo creo que podríamos decir de primera mano, sí, es muy importante la educación ambiental en cualquier tema, en cualquier asunto que esté relacionado con el medio ambiente. Hay una ley que se ha promulgado hace poco acá en Argentina, que es la ley de educación ambiental, tiene el nombre de una persona que no recuerdo, yo no la he leído todavía a esa ley, pero ya podríamos decir que el mismo sistema legislativo, el poder legislativo y el ejecutivo también, porque ha promulgado esa ley, de alguna forma consideran que es importante la educación ambiental. Dentro del ambiente, la cuestión climática se ha vuelto muy relevante en estos tiempos, así que yo me imagino que puede ser un foco interesante de atención para trabajar un montón de cosas desde las escuelas, ¿no? No solamente de materias relacionadas con las ciencias naturales, sino desde la educación cívica, desde la literatura, desde la geografía, desde la, no sé,
filosofía, obviamente. Así que por eso también podemos decir, bueno, es importante la educación ambiental dentro de las escuelas en relación con la cuestión climática. Yo por mucho tiempo tuve una vocación de la educación. Mis dos viejos son docentes, así que mamé desde muy chico lo que era la educación en general en instituciones públicas. Di clases en la facultad, di muchas charlas relacionadas con la difusión, la divulgación científica. Actualmente desde Quilquelil tenemos un área dedicada a la educación ambiental a través de las redes sociales, y nuestra idea es que haya un referente dentro del área protegida que empiece a hacer cosas relacionadas con la educación ambiental en las escuelas y en el cerro, al aire libre, digamos. Y yo además estuve dando clases en el profesorado de biología, así que naturalmente voy a decir que la educación ambiental sobre las cuestiones climáticas y del cambio climático son importantes, pero tengo que hacer una salvedad y decir que podría hacer la siguiente pregunta: ¿qué educación es la que tenemos que hacer, no? ¿Qué educación, no solamente qué educación ambiental, sino qué educación? Y me detengo ahí un poco porque me parece que es una discusión que yo por lo menos no he escuchado mucho dentro del ambientalismo, del ecologismo. Se habla mucho de la educación ambiental, pero hay una problematización y hay una profunda crisis dentro de las instituciones educativas. La virtualidad en el transcurso de la pandemia tuvo un rol fundamental en lo que fue la educación, y es para problematizar la educación en general a través de la virtualidad, ¿no? Y hay una crisis ahí dando vuelta en torno a yo creo que ya desde hace unas cuantas décadas se viene discutiendo mucho. Yo no sé si por ahí han leído algo o han escuchado hablar de Pablo Freire y de las dos concepciones de la educación, la concepción bancaria, que consiste en que hay una persona que tiene todo el conocimiento y hay un montón de personas que no tienen nada de conocimiento. Y esta persona, poseedora del saber, deposita los conceptos, las ideas, ilumina a los alumnos y a las alumnas de forma unilateral, ¿no? Y hay otra concepción, que es una concepción un poco más heterodoxa, digamos, que consiste en que el conocimiento se vaya construyendo de forma dialéctica, podríamos decir, un ida y vuelta entre las preguntas que hacen los chicos, las preguntas que hace el docente, las respuestas que se van dando, el libro y el territorio. Y me parece que esa es la educación en la que yo apuesto más, y donde el componente de la empatía es fundamental, y el componente del espíritu crítico. Nosotros, a mí me parece sí. Perdón que te interrumpa, cuando te preguntamos con respecto a educar, tiene que ver con esto de realizar tareas preventivas, de aplicar políticas públicas para que, por ejemplo, ir a visitar colegios o distintos organismos donde contar de qué manera se pueden evitar los incendios, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos la tierra. Básicamente era puntualmente eso. A mí eso me parece importante, pero no es la educación que me parece más interesante, entiendo más significativa. Eso, de hecho, yo podría problematizar y decir si eso es educación o es instrucción. A mí me parece que eso está más cerca de la instrucción ambiental que de la educación. El hecho educativo es súper complejo, y me parece que cuando realmente se nos crean nuevos universos, nuevos mundos, de la mano de un referente o de la mano de un compañero o de la mano de la televisión, me parece que el hecho educativo ocurre ahí, ¿viste? Y me parece que esa es la educación ambiental en la que yo creo, ¿viste? Lo que vos decís, sí, hace falta, pero yo no sé qué tan significativo es en la sociedad. Veo carteles de prevención de regrese con sus residuos,
no haga fuego en lugares que no están habilitados. Escucho spots publicitarios todo el tiempo sobre cosas que hay que hacer en el medio ambiente. Veo cómo bomberos, guardafauna, un montón de gente va a las escuelas y repite cada cosa que hay que hacer y que no hay que hacer en la naturaleza, y la gente sigue haciéndolas. Así que yo no creo tanto en esa instrucción. Creo más en una educación genuina, que te patee el tablero, te levante el avispero y que... Te haga pensar, quizás, ¿no? Una educación que te haga más pensar. Sí, que te ponga en un lugar sensible para que vos después puedas tomar decisiones conscientes en tu entorno social y natural. Así que bueno, esa es la respuesta filosófica. Está perfecto. No me gusta extenderme mucho de esa. Sí, me quedo ahí, me la resumo ahí, la dejo en... Pero está interesante, es buenísimo. Pregunta fundamental. Totalmente. Bueno, para finalizar, ¿no? Tenemos una pregunta que todos nuestros grupos le hace a sus invitados, y es la de ¿cómo crees tú que podemos ayudar los seres humanos, ¿no?, a contrarrestar el cambio climático? Es una pregunta muy amplia, lo sé, lo venimos discutiendo de a poquito en la entrevista, pero muy resumidamente, desde tus conocimientos, ¿qué nos podrías decir? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo individual, desde lo colectivo. Desde lo individual uno puede reconocer cuáles son las pequeñas cosas que mitigan el cambio climático. Uno puede dejar de usar el auto para cualquier cosa y empezar a usar más la bicicleta o caminar. Usar el transporte público, esa también es una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al cohete. Nos podemos asociar y hacer prácticas como la de plantar árboles, por ejemplo, o discutir y llevar propuestas al poder legislativo, al poder ejecutivo, cosas que tengan que ver con decisiones que requieren de un peso político. Se pueden hacer varias cosas, uno puede hacer protestas. Hoy en día hay movimientos de jóvenes que están buscando generar una reflexión en la clase política, en los funcionarios, para poder tomar decisiones acordes a estos problemas. Pero yo voy a resumir mi mejor propuesta para que ustedes vean qué pueden hacer después. Yo no sé si puedo dar una receta de qué es lo que hay que hacer, pero sí estas 3 preguntas que ustedes se deberían responder cada uno en su propio lugar donde viven. ¿Qué vive donde yo vivo? La primera pregunta. ¿De dónde viene lo que yo como o lo que yo consumo en general? ¿Y a dónde va lo que yo desecho? Si ustedes se ponen a pensar en esas preguntas, se les van a ocurrir cosas muy originales, particulares para el lugar donde ustedes viven, y que pueden llegar a ser, pueden estar condicionados por cosas por circunstancias, ¿no?, que no hay en otro lugar, y de esa forma pueden surgir acciones que sean significativas para el lugar a donde ustedes están. Cuando digo que vive donde yo vivo, significa saber qué aves hay, qué plantas, qué otros animales, qué personas están y qué actividades económicas y sociales se realizan, cómo se relaciona todo eso entre sí. Cuando me pregunto de dónde viene lo que yo como, me estoy preguntando qué tipo de prácticas realiza esa empresa que me está distribuyendo un paquete de galletitas o una bolsa de frutos secos que fue cultivada en condiciones orgánicas y por gente que no ha sido explotada. Estoy preguntando cosas que tienen que ver con el origen de eso que estoy comprando. Puede ser un televisor, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y cuando me pregunto a dónde va lo que yo desecho, me estoy preguntando un poco por esto, ¿no? También por
no solo por los residuos sólidos, las aguas residuales, sino también por todos los gases que se emiten con mi auto y que forman parte de nuestro desecho. Si yo compro cosas, qué sé yo, frutas que no se dan en la estación en la que yo estoy, en este momento, qué sé yo, estoy comiendo en invierno frutillas, bueno, eso requirió de todo un proceso que consume combustibles fósiles, que emite gases de efecto invernadero. Entonces, mi respuesta es eso, háganse preguntas y después hay un montón de cosas para hacer individualmente y colectivamente que podrían mitigar el cambio climático o podrían hacer que nos adaptemos al cambio que casi podríamos decir que ya es inevitable. Así que bueno, esa es mi última respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tuvimos el placer de charlar con Juan Manuel Girini, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales, y que además es miembro del equipo técnico de la Reserva Natural Urbana Kilkeel. Nos contó un poco sobre el cambio climático, también de la reserva natural, así como los incendios en la zona, y la conciencia humana que se debe tomar con respecto a estos, que es la más importante. Así que muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Viviana, y un honor y un placer divulgar algo de lo que uno piensa y uno siente, y de lo que uno sabe. Así que bueno, muchas gracias, y gracias a todos los que han estado viendo esta charla. Gracias.